Estimados amigos y hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Para mí es un gran placer estar nuevamente a través de este medio, el Internet, para poder hacer llegar mis saludos a todos mis hermanos en todo lugar y mis amigos en cualquier lugar. Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde nuevamente vamos a gozarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios y voy a pedir rápidamente a los que tienen sus Biblias, los que no tienen, escuchen nomás en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvate al oriente, y escóndate en el arroyo de Querit. Escóndate en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne. Por la mañana y pan, carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer. Yo he dado orden allí a una mujer, viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo el latinaje, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y comió él y ella y su casa muchos días. Vamos a poner por título de este mensaje: escóndate. Tengo 3 puntos rápidamente, porque el tiempo es cortísimo, estimados amigos y hermanos. 3 puntos. Número 1, escóndate en la presencia de Dios. Número 2, escóndate bajo la confianza en Dios. Y escóndate bajo la provisión de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La gente está preocupada y confundida. Consultan a los especialistas en virología y también en infectología
para saber si la persona que ha tenido el COVID puede reinfectarse. Ese por un lado. Otros aceptan la vacuna, vacunarse, y otros no. Ese es otro problema. Otros están con cuadros depresivos, emocionales, otros desconsolados por la pérdida de sus seres queridos por el COVID, otros temor al contagio y perder la vida también, otros buscando solución para sus problemas en los hombres, otros quitándose la vida pensando que así se acabará todo sufrimiento. Estimados amigos y hermanos, te invito en esta tarde a meditar en la palabra de nuestro Dios. En San Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Lo que quiere decir este versículo dice, no tengan miedo, no tengan miedo, creer en Dios, creed también en mí. Estimados amigos, Dios tiene todo el control. No debemos temer porque Él cuidará a sus hijos que creen en Él y a aquellos que le amen a Él. Hay otra cosa también que estoy pensando, hermanos, en este momento. Todo lo que estamos pasando, todas estas cosas, estas adversidades, Dios está probando también nuestra perseverancia hacia Él y también castigando también nuestra desobediencia. Bueno, Él ha prometido, a pesar de todo esto, estar justo en el momento de nuestra necesidad. En nuestro texto que acabamos de leer tenemos la historia de un varón llamado Elías que vivió este tipo de experiencia, de adversidad, de crisis. Y esto está registrado en la palabra de Dios para servir un ejemplo para nosotros, para que nos sirva de ejemplo a nosotros, para darnos ánimos, para que nos fortalecemos en Dios y para que tengamos nuestra esperanza en Dios. Nuestro punto número 1 dice, escóndate en la presencia de Dios. Elías vivía en medio de un pueblo infiel hacia Dios, bajo el rey Acab, un rey malvado, y también bajo un grupo de sacerdotes sedientos de sangre. Seguramente que Elías debió sentirse solo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, creo, donde nos señala a Elías como un hombre sujeto a las pasiones. Déjame decirte ahora, sujetos a las fragilidades humanas no siempre necesariamente es pecaminosidad, sino otros tipos de debilidades. Puede ser soledad, tristeza, hambre, temor. Y Elías pasó por esas crisis, temor que le maten, especialmente el rey Acab. El secreto entonces, el principio básico para nuestras adversidades, el principio básico para nuestra crisis que estamos pasando, estimados amigos, está justamente en lo que dijo Elías en el versículo 1 de nuestra historia. Él dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy.
en cuya presencia estoy. Yo estoy con Dios. Yo estoy con Dios. Yo creo en Dios. Él es mi Dios. Las adversidades. ¿Por qué estaba la tierra en sequía? Bueno, la Biblia misma lo dice. Todo el contexto vamos a encontrar la causa. Y la causa del por qué entró en sequía esta tierra fue por causa del pecado del pueblo. Dios dijo a Elías, anuncia al pueblo de Israel que tú vas a orar para que cese de llover y para que no haya rocío sobre la tierra por varios años. Y el castigo llegó para justos e injustos. Y luego Dios también le saca a Elías de en medio de ese pueblo, lo saca. ¿Por qué? Porque, estimados amigos y hermanos, Dios valora la vida. Dios valoró la vida de Elías porque Dios tenía un propósito para la vida de Elías. De la misma manera, estimados amigos, Dios valora nuestra vida y hay que valorar nuestra vida porque Dios tiene un propósito también para nosotros. Dios está diciendo también de esta misma manera, en estos tiempos de adversidad, de la misma manera, escóndate. Yo no creo en casualidad. Yo creo en causalidad. En causa y efecto. Elías, dice la Biblia que era de Galaad, una tierra muy fértil. Muy fértil. Y Elías estaba acostumbrado a vivir en abundancia, pero ahora le tocó vivir en un tiempo de sequía, en un tiempo de crisis. Era una experiencia muy difícil para él. ¿Qué podríamos decir ahora en estos días? Que mucha gente está acostumbrado a hacer las compras todos los días, a ir al supermercado allí, pero ahora tiene que limitarse por todas esas 2 semanas. Pero el pueblo aquí estaba pasando por un problema de pecado, y por eso Dios mandó que no haya lluvia sobre este pueblo, sobre esta tierra, por causa del pecado. Meditemos en esto, estimados amigos y hermanos. Quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cuál es tu punto de vista por el cual la tierra gime? Amigos, tarde o temprano este mundo va a ser destruido. No por esta pandemia que estamos pasando. Voy a decir así, es una antesala de lo que va a suceder algún día, porque está escrito en la profecía, o sea, está escrito en la palabra de Dios que vendrán cosas aún peores. Porque así dice la palabra. Aquí, déjame leer un ratito, en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 3, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no teméis. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz, paz en la tierra, seguridad, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es lo que espera este mundo. Entonces no nos debe preocupar tanto esta epidemia o todo este problema de COVID que estamos pasando. Va a haber cosas peores. Así está escrito en la palabra de Dios. Por tanto, estimados amigos, debemos prepararnos para confrontar todos estos problemas. Debemos prepararnos. Ahora es el tiempo de prepararse. Todos, tanto creyentes o no creyentes. Pero hay una cosa que quiero decirle desde ya.
los que estamos en la presencia de Dios. ¿Y qué significa estar en la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios significa estar en armonía con Dios, estar en comunión con Dios. ¿Usted está en comunión con Dios? Es una buena pregunta que empiezo a decirle en esta tarde. Y cuando uno está en comunión, en armonía con Dios, cuando uno vive en la presencia de Dios, hermanos y amigos, Él nos guiará nuestros pasos cada día. Muy aparte de estar preparados para enfrentar los problemas, Él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Él guiará nuestros pasos, así como en los días de Elías. Elías vivía en la presencia de Dios y por tanto Dios guió su vida, Dios guió sus pasos en los momentos de adversidad. Y Dios le dijo, vete y escóndete en el arroyo de Querit. Dios ha permitido por medio, yo creo esto, estimados amigos, Dios ha permitido por medio de los gobernantes a escondernos también en nuestras casas, aunque muchos no están de acuerdo con esta medida, pero si Dios lo ha permitido, hay que acatar. ¿Por qué? Porque hay que valorar nuestra vida, porque Dios tiene un propósito para nosotros, para nuestra vida. Muchos quizás, bueno, esto no es absoluto, es algo relativo. Muchos quizás mueren por necios, y de verdad es así, por necios, por imprudencias. Muchos han muerto con el COVID por imprudencia. Pero estimados amigos y hermanos, permíteme decir en esta tarde, no hay mejor escondite de estar bajo la presencia de Dios. No hay mejor lugar de seguridad que en Dios, que en el Señor, que en su presencia. Nuestra seguridad no está en nuestra casa. Nadie está libre ni en su casa mismo. Nuestra seguridad no está en el dinero. Nuestra seguridad no está en la medicina. Todo eso tiene su valor, por supuesto, en su lugar que le corresponde. Pero es Dios quien tiene todo el poder para guardarnos, porque Él es un Dios de protección. Él ha prometido guardarnos, protegernos. No solamente este cuerpo, pero también nuestra alma, nuestra vida. Por eso yo le invito en esta tarde para que usted pueda vivir en la presencia de Dios. Y para esto debes tener una armonía, una comunión con Dios. Número 2, escóndate bajo la confianza en Dios. Elías, cuando Dios le habló, le ordenó lo que tenía que hacer, una vez dado el anuncio al rey, Elías lo creyó a Dios para tomar el segundo paso. Salió de Galad rumbo al arroyo de Querit. Él solamente creyó y obedeció. Confió en Dios. Él nunca había ido a ese lugar. Él nunca había ido a ese lugar porque no tuvo necesidad de ir a ese lugar. Pero él confió y salió sin conocer el lugar. Yo no sé cuánto tiempo caminó hasta ese lugar. Seguramente que tuvo que caminar duro, pasar noches fríos, hambre, pero él confió que Dios lo iba a proteger, lo iba a guardar y le iba a proveer durante todos esos días que iba a estar allí. Entonces, aquí tenemos un caso, un ejemplo
para nosotros también. Elías no tenía dinero, no tenía comida, pero confió en que Dios le iba a proveer. Así también, hermanos, Dios va a proveer para nosotros. Dios va a proveer para sus hijos. Dios va a proveer para los justos. No hay justo, dice, que mendiga, dice un pasaje de las Escrituras. Entonces, el secreto está confiar en Dios, confiar en lo que Él hará a favor de nosotros. Ahora, había aquí un detalle, aquí hay un asunto que no dejo pasar por, que no quiero pasar por alto. Aquí tenemos, Dios había ya de antemano preparado todo esto. Ahí tenemos, ya, los cuervos iban a alimentarle allí en ese lugar, allí en el arroyo de Querita. Había agua, pero no había comida. Pero ya Dios la había preparado de antemano. Hermano, Dios siempre cumple su promesa porque Dios hizo así tal como Dios le había dicho a Elías. Los cuervos venían tarde y mañana llevándole carne y pan a Elías. Dios cumple con su promesa. Por eso dice la palabra de Dios en un pasaje, dice, pedid y os dará, buscad, hallaréis, llamad, se le abrirá, dice un pasaje de las Escrituras. Y ahí en ese mismo versículo de ese pasaje dice, así, permítame leer un ratito, ese es un texto muy interesante, dice allí en Lucas capítulo 11, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todas esas cosas? Aparte del Espíritu Santo, ¿no? Es Dios quien da todo esto. Hermanos, Elías, entonces mientras caminaba por el desierto, él iba confiando en Dios. No quejó contra Dios. Seguro es que pasó un momento, pasaba un momento de soledad, de frío, de calor, de hambre, pero él no juzgó a Dios, no le criticó a Dios, solo confiaba que Dios le iba a proteger y Dios le iba a proveer la comida. De la misma manera, estimados amigos y hermanos, ponga en esta tarde, ponga tu confianza en cualquier momento de adversidad, de crisis, ponga tu confianza en Dios. Ponga tu fe en Dios. Descansa. La palabra confianza significa descansar en Dios, descansar en sus brazos. Por eso dice la palabra del Señor eso está en el libro de Hechos, donde dice, en este tiempo difícil que estamos pasando, hermanos, no debemos desesperarnos. La palabra de Dios dice allí en Hechos, atribulados, mas no angustiados, en apuros, dice la Biblia, mas no desamparados, perseguidos. Las enfermedades nos persiguen, la pandemia nos persigue, pero más no desamparados, derribados, pero no destruidos, dice este pasaje. Ese está en Corintios. Ya me está recordando, está en el libro de Corintios capítulo 4 del 8 al 10. Confía, estimados amigos, en esto. Cuando estamos entonces en la presencia de Dios, estimados amigos y hermanos, no estamos solos, no estamos desprotegidos, estamos protegidos y ninguna adversidad puede surgir contra nosotros. Ponga tu confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en Dios en estos días duros que estamos pasando. Tercero y último, escóndete bajo la provisión de Dios. Elías, mientras yacía en el arroyo, Dios usó, como estaba diciendo, los cuervos. Estos cuervos eran unos animales muy inteligentes, pero Dios usó como su instrumento a estos animales. Dios siempre usa lo natural para luego hacerlo sobrenatural. Porque Dios
siempre es un Dios posible. Hace las cosas imposibles a posibles. Porque nuestra vida, hermanos, vale más que las aves del cielo. Como estábamos diciendo, nosotros valemos mucho más. Si aún, dicen los lirios, aún las aves del cielo se alimentan sin trabajar, si aún así Dios se acuerda de ellos y dice, ¿cuánto más nosotros? Nosotros valemos mucho más que las aves, mucho más que las flores del campo, estimados amigos. Entonces, vemos acá, Elías tuvo que salir del lugar tuvo que salir del arroyo de Kerit, tuvo que salir de este arroyo porque dice la Biblia, dice, se secó el arroyo. No había agua. El agua es muy esencial, porque si no hay agua, uno se muere. Rápidamente se deshidrata y ahí nomás se quedó todo. Entonces, Elías tenía que salir del arroyo de Kerit. Amigos hermanos, es Dios quien se encarga de cuidar y de proteger y de proveer nuestra vida. Escúchame bien esto, estoy en el último punto. Escóndete bajo la provisión de Dios. Todo es por Dios, estimados amigos. Dios permitió y Dios hizo todo el trabajo aquí. Le dijo a Elías, ahora vete de este lugar. Ya, el agua se secó. Ahora, vete a este lugar, allí vas a encontrar a una mujer viuda, una mujer gentil, viuda y pobre. Pero que no se preocupe, él te va a sustentar, Él te va a dar de comer, Él te va a dar el agua. Y usted no tiene por qué preocuparse. Ella no tiene por qué preocuparse. Dile que no temas. Porque el quien va a sustentar esto es Dios. Entonces, aquí vemos donde Elías toma su rumbo, se va a esta mujer y Dios había obrado. Así como Dios había obrado ya en estos cuervos, que para nuestra mente es imposible, para esta mente finita, es imposible creer esto. Pero no creo que es tan difícil creer que Dios obre los corazones de sus hijos. Dios puso en su corazón, Dios puso en su mente de esta viuda para alimentar al profeta. Hermanos, ojo, para aquellas personas que tienen una vida indiferente, para aquellas personas que tienen una vida egoísta, que solamente piensan en sí mismo, estimados amigos y hermanos, déjame decirte en esta tarde, Dios puede transformar a esta gente y convertirles en cuervos para ayudar, para compartir con los necesitados. Dios puede cambiar la mente de estas personas. Dios puede cambiar su corazón para compartir con los demás en este tiempo de crisis, estimados amigos y hermanos. Seamos entonces como esos cuervos y como la mujer viuda para llevar bendición a otras personas. Hay un principio muy conocido en la Biblia. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Si usted da, comparte con los que están en necesidad extrema, la Biblia dice, serás bendecida, serás bendecido, así como esta mujer, así como la mujer viuda. Fue bendecida en gran manera, porque dice el versículo, el versículo 15, el último versículo que hemos tomado, entonces dice así, ella fue e hizo, obedeció y creyó en el Señor. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió Elías. Bastante comida para Elías. No solamente para él, pero también ella. Esta mujer que apenas tenía un puñado de harina,
un poquito de aceite se convirtió en cantidad de aceite y en cantidad de harina. No solamente ella y su familia, su casa. Un día, 2 días, no. Yo creo que todo el tiempo de sequías hubo lo suficiente para comer en esa familia, en esa casa. Lo que Dios hace, estimados amigos y hermanos. ¿No puede usted en esta tarde confiar en ese Dios de Elías? Yo confío, estimados amigos, en ese Dios de Elías. Yo lo creo. Tengo mucha cosa que contar en mi vida como testimonio, estimados amigos, hermanos. Dios nunca me ha desamparado. No solamente en este sentido de lo que es la necesidad material, sino en muchos otros campos, en muchos otros áreas de mi vida. Dios siempre ha estado conmigo y nunca me ha desamparado, y por eso le canto, por eso le adoro, por eso le sirvo. Gloria a Él. Yo le doy todo mi honra, mi gloria a Él. Estimados amigos, en esta tarde yo le invito que usted se acerque a ese Dios de la Biblia, al Dios de Elías, porque es muy importante vivir en la presencia de Dios. Ese es un principio básico para salir de nuestros problemas espirituales, aún material. Estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios. Yo le invito en esta tarde, si usted todavía no tiene una comunión íntima con Dios, si usted no tiene armonía con Dios por causa de nuestros pecados, porque dice la Biblia que nuestros pecados ha hecho división entre Dios y el hombre. Si usted todavía no has rendido tu vida a Jesucristo, si usted todavía estás con tus pecados y tus pecados no han sido limpiados con la sangre del Cordero del Hijo de Dios, yo te invito en esta tarde que tú te acercas a Cristo. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados porque yo quiero tener armonía con Dios, armonía contigo, comunión con mi Padre Celestial. Hago una confesión en este momento. Dile: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero vivir en Dios. Quiero confiar en Él, y para que Dios provee toda mi necesidad, tanto material, mucho más lo espiritual. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Será hasta el próximo domingo.